12:34 del mediodía, Nueva York. El silencio en la Corte Federal de Brooklyn se rompió con la aparición del hombre que durante medio siglo fue un fantasma intocable. Ismael El Mayo Zambada. Canoso, encorvado, con uniforme naranja y una leve cojera, caminaba hacia el lugar donde sellaría el destino de su vida. El mito del narcotráfico mexicano estaba a punto de hablar por primera vez. El silencio en la sala era absoluto. Todos contenían la respiración. Frente al juez Brian Cogan, el mismo que años atrás había condenado a El Chapo, se escuchó por primera vez la voz quebrada pero firme de un hombre que durante medio siglo fue un fantasma. El Mayo inclinó ligeramente la cabeza, tomó aire y dijo: «Durante 50 años dirigí una gran red criminal. Desde el inicio pagué sobornos a policías, militares y políticos en México». Las palabras fueron breves, pero su eco recorrió cada rincón de la sala. Era como si el peso de 5 décadas de secretos, sangre y dinero sucio hubiera caído de golpe sobre las paredes de aquella corte en Brooklyn. Los fiscales se miraban entre sí, sorprendidos de la crudeza con la que aceptaba lo que todos sospechaban, pero que nadie había escuchado de su propia boca. Por primera vez, el mito se transformaba en hombre. Un campesino sinaloense que, con voz grave y pausada, admitía haber sostenido el crimen organizado gracias a la corrupción institucional. No mencionó nombres, pero todos entendieron el mensaje. Detrás de cada operación, de cada tonelada de droga que cruzó la frontera, hubo siempre uniformes y cargos políticos comprados. Y ahora dime tú, ¿crees que esta confesión fue un verdadero acto de justicia? ¿O un movimiento estratégico para evitar que su familia y socios quedaran expuestos? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like para seguir descubriendo los secretos que pocos se atreven a revelar. Lo que viene es aún más impactante. El Mayo retrocedió en el tiempo y relató, con una frialdad que erizó la piel de todos los presentes, cómo había empezado su historia. Era 1969. Apenas tenía 19 años y un puñado de contactos en Sinaloa. Lo que comenzó como pequeños cargamentos de marihuana, escondidos en camionetas, se transformó, en cuestión de años, en una red internacional de cocaína que atravesaba fronteras como si fueran simples líneas en un mapa. Estimó haber movido más de 1,5 millones de kilos de cocaína, la mayoría con destino a Estados Unidos. Esa cifra, inimaginable para cualquiera, se escuchaba en la sala como un recordatorio brutal de la magnitud de su poder. Cada kilo representaba dinero, violencia y corrupción. Cada tonelada, un engranaje más en el monstruo que él mismo había creado. El Mayo explicó que nada de eso hubiera sido posible sin la corrupción institucional. Policías, comandantes y políticos eran comprados como piezas de ajedrez para mantener la maquinaria funcionando. No se trataba de sobornos aislados, sino de un sistema completo, diseñado para protegerlo de cualquier persecución y garantizar que cada embarque llegara a su destino. Pero no solo eran drogas y dinero. Con frialdad reconoció haber estructurado un brazo armado, un ejército en las sombras encargado de asesinar, secuestrar y torturar. La violencia no era un accidente, era una estrategia, una herramienta de control que convirtió al cártel en una organización temida en todo el continente. Por primera vez, el mito del capo invisible se derrumbaba frente al mundo, dejando al descubierto que su imperio no se construyó en silencio, sino con sangre, miedo y millones de dólares corriendo por debajo de la política. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando la Fiscalía reveló los términos del acuerdo. El Mayo, después de más de medio siglo de intocable, aceptaba condiciones que para cualquier otro capo hubieran significado humillación, pero que para él eran la única salida posible. 1. Renunciar a todo juicio. No habría proceso público,
no habría más testimonios ni testigos. El hombre que había sobrevivido a presidentes, militares y guerras entre cárteles cerraba su historia en silencio judicial. 2. Aceptar cadena perpetua. Su destino estaba sellado. Moriría tras los muros de una prisión norteamericana. Ya no habría escapatoria, ni fugas espectaculares, ni corridos que lo elevaran a leyenda. 3. Entregar 15.000 millones de dólares en bienes y activos. Una cifra brutal que revelaba la magnitud de la fortuna amasada en décadas de sangre y droga. Mansiones, cuentas bancarias, empresas, ranchos... todo pasaría a manos del gobierno estadounidense. 4. Evitar la pena de muerte. El último punto, asegurar que, aunque viviría el resto de sus días en una celda, al menos no moriría ejecutado en una silla. Su abogado, Frank Pérez, cerró el pacto con una frase que cayó como un martillazo. La información del Mayo se queda con el Mayo. Con esas palabras sepultó cualquier esperanza de que el capo delatara a políticos, generales o socios de alto nivel. El silencio, ese mismo que lo mantuvo a salvo por medio siglo, se convirtió en su legado final. Era un pacto entre sombras. El Estado se quedaba con el cuerpo y la fortuna del Mayo, pero los nombres, los secretos y las alianzas seguirían enterrados con él. El verdadero derrumbe del Mayo no comenzó en la corte de Brooklyn, sino un año antes, el 25 de julio de 2024, en una pista desierta de Nuevo México. Según sus propias cartas escritas desde prisión, no fue una captura limpia ni una operación oficial, fue una traición. Su propio ahijado, Joaquín Guzmán López, lo citó bajo la promesa de una supuesta reunión política. El Mayo, confiado en la lealtad de sangre y en los pactos que siempre lo habían protegido, aceptó. Pero lo que encontró fue una emboscada. Golpes, insultos y cadenas. Fue reducido, atado y finalmente entregado en secreto a manos extranjeras. En esas cartas, escritas con letra temblorosa, relató que aquel día no solo lo despojaron de su libertad, también fue asesinado el alcalde Héctor Melecio Cuen, un aliado incómodo para muchos, cuyo nombre quedó borrado de los informes oficiales con un video manipulado en una gasolinera. Además, denunció la desaparición de sus escoltas, José Rosario Heras y Rodolfo Chaires, hombres que jamás volvieron a aparecer. Esa escena marcó un antes y un después. El capo que había sobrevivido a Félix Gallardo, Caro Quintero y al mismo Chapo Guzmán, cayó no por balas ni por un operativo militar, sino por la daga más dolorosa, la traición de su propia sangre. La caída del Mayo no empezó con esposas ni tribunales, sino con un pacto roto y un acto de traición que desató la tormenta. La caída del Mayo fue la chispa que encendió un infierno anunciado. Apenas semanas después de su captura, Culiacán se convirtió en un campo de batalla. De un lado, la chapiza, los hijos del Chapo Guzmán. Del otro, la miza, los leales al Mayo que se negaban a reconocer una nueva autoridad. Lo que antes eran alianzas frágiles se transformó en una guerra abierta. Las calles se llenaron de bloqueos y vehículos incendiados. Columnas de humo negro cubrían el cielo como si la ciudad estuviera bajo bombardeo. Ejecuciones públicas, cuerpos colgados de puentes y mensajes escritos en narcomantas advertían que la lealtad se pagaba con sangre. Familias enteras huyeron de sus colonias, dejando atrás casas, negocios y recuerdos, mientras el miedo se volvía parte del aire que se respiraba. Hoy, el Mayo Zambada ya no es un fantasma libre, sino un prisionero esperando sentencia en Brooklyn. Medio siglo de crímenes y corrupción quedaron confesados en público. El hombre que sobrevivió a Félix Gallardo, Caro Quintero y el Chapo Guzmán terminó aceptando su final. Y ahora te pregunto, ¿crees que la caída del Mayo significa el fin del narcotráfico o el inicio de una nueva era más violenta? Suscríbete, activa la campanita,
deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la historia que marcó el final de una era.